Bien, buenos días, tardes o noches, tengan compañeros. Vamos a comenzar con, bueno, no un nuevo capítulo, sino un apartado más de lo que estábamos estudiando sobre las integrales múltiples, con esta parte que dice cambio de coordenadas. En realidad, esta parte de cambio de coordenadas corresponde a geometría analítica, pero pues nosotros no hemos estudiado. Entonces, pues en este PDF va a ser, en este video va a ser más teórico, no va a ser muy práctico, van a ser pocos ejercicios, pero vamos a estudiar a qué se refiere con cambio de coordenadas y sus aplicaciones en las integrales múltiples. Como una breve introducción, ¿no? En realidad, en clases presenciales vamos a ver más ejercicios. Bien, como un primer cambio de coordenadas, tenemos un cambio de coordenadas en el plano, que es el cambio de coordenadas a coordenadas em, polares. Ok, estas de coordenadas polares se ha visto ya desde Física 1, cuando han analizado el movimiento circular, o también podrían haber analizado en Cálculo 1, en las últimas partes de sus estudios en Cálculo 1, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se refiere el cambio de coordenadas polares? En resumen, aquí está toda la teoría, pero a ver, con mis palabras, un punto en el plano XY puede ser expresado según su distancia al origen de coordenadas, esa va a ser una distancia r, y según el ángulo que forme con el eje positivo de los X. Este ángulo usualmente se le da el nombre de θ. Bueno, esto ya depende de los docentes, depende de los libros. En la mayoría de los libros está tita, pero estaba viendo también que en el Schaum está, en vez de tita, está la letra phi. Bueno, simplemente es notación, en realidad no interesa tanto. El ingeniero Escalante, por ejemplo, creo que utiliza la letra phi, pero bueno, simplemente es notación. Igual significa el ángulo que está barriendo este segmento de recta con respecto al eje X positivo, ¿no? Siempre en sentido antihorario. Bien, ese es el ángulo tita. Y miren, en base a esos dos datos, en base al radio y el ángulo tita, pues también puede estar definido este punto de coordenadas x, y, pero pues ahora en coordenadas polares sería el radio y el tita, ¿no? Entonces, Marno, ahora de este mismo gráfico, este punto, si nosotros proyectamos esta distancia r a lo largo del eje X, pues la proyección de este r a lo largo del eje X me va a dar la coordenada X del punto, bueno, este punto podría ser un punto P, digamos, ¿no? Aquí está, punto P. Bien, entonces la proyección de esto va a ser esto, lo quiero proyectar a esto, entonces va a ser, esto sería la hipotenusa, ¿no? Hipotenusa por coseno de este ángulo, ¿no? Entonces sería la distancia X. Es de ahí de donde viene eso. Miren, el R por coseno del ángulo me va a dar X. Si yo quiero la distancia vertical, me va a dar R por el seno del ángulo, ¿no? Por el seno para verticales, coseno para horizontales, siempre y cuando el ángulo θ esté así, ¿no? Si el ángulo θ estuviese aquí, pues ya sería otra cosa, digamos, ¿no? Bien, entonces estas dos relaciones que acabamos de deducir del gráfico son las relaciones de transformación a coordenadas polares. ¿Ok? Entonces, y bueno, inversamente también se podría hacer, o bueno, trabajando sobre estas relaciones también se pueden obtener estas otras dos relaciones. Miren ustedes que x cuadrado, si yo elevo estos dos términos al cuadrado y los sumo, me va a quedar que x cuadrado más y cuadrado había sido r cuadrado. Es interesante, ¿no? Entonces, después, ¿qué más? Si yo divido esta expresión sobre esta expresión, me va a quedar que la tangente del ángulo θ había sido y sobre x. Bien, estas relaciones pues también se pueden utilizar para pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Miren, de aquí me puedo despejar el ángulo θ, va a ser el arco tangente de y sobre x, y r va a ser pues la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Algo que aclarar aquí, el r siempre va a ser una distancia positiva. Ya el r es como r de radio más o menos, ¿no? Siempre va a ser una distancia positiva. Bien, ahora, bueno, en coordenadas polares existen varias curvas interesantes, sobre todo en coordenadas polares. Existen curvas que pues tal vez han aparecido en sus exámenes de cálculo 1 y justo esas curvas no han podido analizar, ¿no? En su último parcial, tal vez en la reválida incluso, tal vez les hubiesen pedido en su examen calcular el área bajo estas curvas, ¿no? Dentro de estas curvas. Entonces, son curvas que pues son más fáciles de trabajar en coordenadas polares y tienen sus ecuaciones de la siguiente forma. Miren, estas curvas tienen el nombre de caracoles o cardioides, algunos libros les llaman también. Tienen esta es su estructura. R igual a más B por coseno tita. Estos son toditos con cosenos. Y si le ponemos seno, pues el eje de estas figuras va a estar en el otro sentido, o sea, en el eje de los 10. Ok, y pues esta forma tienen estas figuras de aquí, depende de los valores que vayan a tomar A y B, pues se van formando estas figuras. Bien, ahora también existen otras figuras que son las curvas tipo rosa, que pues son curvas que se asemejan a las rosas, ¿no? Miren ustedes,
Entonces, y su forma característica de estas curvas es, aquí está, la siguiente, miren, esta sería una curva del tipo r igual a por coseno de n veces tita. Si n es impar, entonces van a ser n pétalos. Si n es par, digamos 2, digamos, entonces van a ser el doble de pétalos, o sea, 2n pétalos. Entonces, a ver, en este caso, n vale 3 para esta figura. Entonces, aquí está, n es impar, entonces van a ser n pétalos, o sea, 1, 2, 3 pétalos no más. Y el A nos indica qué tan largo van a ser los pétalos. Aquí está el largo de los pétalos. Aquí en este ejemplo, n vale 4, entonces van a ser el doble, porque es par, entonces va a ser el doble, 8 pétalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pétalos. Ahí está. En este caso esto es impar, entonces van a ser 5 nomás. En este caso es par, entonces va a ser el doble, ¿no es cierto? Para n mayor o igual que 2. Bien, entonces esas son las curvas rosa. Se pueden calcular el área debajo de estas curvas. De hecho, lo vamos a hacer en clases presenciales. Y también se puede calcular la longitud de arco y demás, que pues eso no se hace mucho, pero en realidad solamente es una integral, no es tan difícil. Después también existen otras curvas, las lemniscatas, que son igual muy conocidas en cálculo uno, y los círculos son los más básicos, ¿no? Miren el círculo, este círculo es pues su ecuación es r igual a por coseno theta. Bueno, tal vez esta ecuación no les convenza mucho porque pues no es la que más reconocemos. De hecho, de este círculo su ecuación sería x menos a medios al cuadrado más y al cuadrado igual a medios al cuadrado, ¿no? Porque el radio sería a medios, ¿cierto? Entonces, si el diámetro es a, pues el radio sería a medios, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación de este círculo, pero en coordenadas polares esa ecuación se había transformado a esta ecuación. Lo mismo para este círculo y para estas lemniscatas, pues las ecuaciones son estas, r cuadrado, tal, tal, tal. Aquí r cuadrado igual a cuadrado coseno doble del ángulo. Bien, ¿y qué es el ángulo tita? Pues es el ángulo barrido a lo largo, bueno, a partir del eje X positivo. Entonces, bueno, esas son algunas curvas muy importantes. Bueno, no es necesario que se lo sepan de memoria. Tal vez algunas importantes, tal vez esta curva, tal vez esto de las rosas es metódico nomás. Tampoco es tan necesario. Usualmente estas curvas ya vienen dibujaditas en los problemas de examen. O sea, ya no los dibuja el ingeniero y pues nosotros ya sobre eso nomás ya trabajamos. Pero pues no estaría de más estudiar un poco sobre estas curvas. Pero no es necesario que se lo sepan de memoria. Tal vez esta lemniscata, ¿no? Es clásico su ecuación. Bien, estas curvas ya sería todo por coordenadas polares. Ahora un ejemplo, un problema número uno. Miren, la parábola. Una parábola bastante conocida. Nos dice la parábola y igual a 2 veces x al cuadrado. Una parábola que se abre hacia arriba, ¿no es cierto? Después, esta parábola, cualquier curva, se puede transformar a coordenadas polares. Entonces, para transformar esta parábola a coordenadas polares es suficiente utilizar las relaciones, nos dice. Estas relaciones de transformación que habíamos deducido más antes, que x es igual a r por coseno theta y igual a r por seno theta. Otra vez les repito, algunos docentes no ponen theta. En vez de theta ponen phi. ¿Cómo es el phi? Es así más o menos. Sas, quizás así más o menos es el pie, un poquito más, no tan círculo siempre, es un poquito más así, digamos, ¿no? Bien, el phi es pues, es igual a una letra griega, símbolo griego, pero pues igual denota el ángulo. Ya no se van a complicar en eso, algunos docentes en vez de utilizar tita le ponen ahí el phi. Igual, es lo mismo, ya. Entonces, bueno, en vez de poner x hay que poner r por coseno tita, aquí estaba x, ponemos r por coseno tita, en vez de y hay que poner r por seno tita. Ahí está, realizamos simplificaciones. Miren, aquí distribuimos a cada uno. El R con el R se va a ir. Me despejo el R y finalmente, miren, R igual a seno tita sobre 2 veces coseno cuadrado tita. Esta es una ecuación que representa esta parábola, pero está expresado en coordenadas polares, ¿no? Entonces, esta es la última ecuación de la palabra de esta parábola expresada en coordenadas polares. Esta última. Bien, entonces esto es lo mismo que esto, solamente que está expresado en coordenadas polares. Si ustedes en cualquier asistente graficador, el MATLAB o el GeoGebra meten esto o meten esto, les va a botar la misma curva. Ok, entonces eso sería. Después, integrales, ahora sí en algo que nos interesa, las integrales en coordenadas polares. Pues miren, nosotros habíamos estado analizando regiones en el espacio, ¿no es cierto? Pero ahora, ¿qué tal si tenemos estas regiones, pero pues limitadas por curvas del tipo, de este tipo de curvas? Como miren, R en función de tita. Entonces, miren, tenemos curvas, una curva R en función de tita, otra curva diferente, ¿no? Una función 2 pero igual es función de tita. Y pues el ángulo que va variando desde un ángulo alfa para esta región hasta un ángulo beta, ¿no? Entonces, pues eso podría ser una región definida en el plano, ¿no? Entonces, cualquier integral
integral doble se podría transformar a coordenadas polares. Ok, entonces miren, esta misma integral doble viene dada como, en vez de x ponemos sus relaciones de transformación, r por coseno tita, en vez de y ponemos r por seno tita, multiplicado por un jacobiano de transformación por el diferencial de r. Bien, ¿qué es este? Este es el valor absoluto del jacobiano de transformación. ¿Y qué es el jacobiano de transformación? Lo habíamos estudiado un poco antes. Antes de pasar al jacobiano, miren ustedes que antes la región era R y después en coordenadas polares la región le he puesto S, ya que pues en coordenadas polares siempre es fácil esto con un ejemplo. Miren ustedes, vamos a hacer un gráfico, no sobre este PDF directo, así dibujado nomás. ¿Qué tal si tengamos la ecuación de una circunferencia? Una circunferencia muy sencilla, con origen, bueno, más o menos por, bueno, a ver, vamos a moverlo al medio. Ahí está. ¿Qué tal si esta circunferencia tiene ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a, no sé, 2 al cuadrado? 2 al cuadrado. Bien, esta circunferencia transformado a coordenadas polares, ¿cómo sería? Voy a tratar de dibujarlo. Bien, en vez de x, bueno, una relación que habíamos visto más arriba, incluso lo podemos mover. Una relación que habíamos visto más arriba es que x cuadrado más y cuadrado es lo mismo que r cuadrado. Bien, entonces de aquí sabemos nosotros que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Estoy transformando en coordenadas polares. Después 2 al cuadrado es 2 al cuadrado no más. De aquí saco este cuadrado, lo mando al otro lado como raíz y solamente voy a considerar la raíz positiva porque r siempre va a ser positivo. Entonces de aquí r vale 2. Miren, entonces, esta circunferencia expresada en coordenadas polares había sido así. Era igual a 2. Nada más, miren, ya ha desaparecido incluso el parámetro tita. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Bien, ahora sobre esto mismo podría graficar eso de las coordenadas polares, ¿no? Este sería el ángulo tita, este sería el radio R, pero pues también podría expresarlo en otro nuevo plano de coordenadas polares siempre, ya no en el mismo plano XY, sino ahora en un nuevo plano netamente de coordenadas polares. Es decir, un eje va a ser el eje del radio y otro eje va a ser el eje del tita, digamos. Netamente este plano en coordenadas polares. Ahora miren, si yo me grafico esta ecuación R igual a 2 en este plano de coordenadas polares, el 2 más o menos va a estar por aquí, ¿no es cierto? Bien, entonces R igual a 2 es pues una recta constante, más o menos va a ser así. Perfecto. Ahora miren ustedes, esta circunferencia a coordenadas polares lo he transformado a una recta. Pero ahora si ustedes quisieran analizar, digamos, el área que está abajo de esto, dentro de esta circunferencia, ya no es lo mismo que analizar todo el área, bueno, digamos que el tita varíe desde 0 hasta 2pi. 2pi. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces, miren, esta región de acá es el área bajo la curva, ¿no es cierto? El R varía desde 0 hasta 2, ¿no es cierto? Parte desde el 0 y llega hasta el 2, porque si el radio es 2. Y el tita, pues va variando toda la vuelta, ¿no? Desde 0 hasta 2pi. Ahora, eso en el plano aquí del plano de coordenadas polares siempre, el R va a variar desde 0 hasta 2 y el tita va a variar desde 0 hasta 2pi. Entonces, miren, la región que está dentro de esta circunferencia no es exactamente la misma región que está en este nuevo plano de coordenadas. ¿No es cierto? Son un poco diferentes. Para eso es lo que vamos a utilizar el jacobiano de transformación y pues por eso en vez de poner la región R y lo mismo aquí la región R, para no utilizar lo mismo, pues en vez de poner R, ahora le ponemos región S. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí abajo. Miren ustedes, en vez de poner R, estoy poniendo S. ¿Por qué? Porque en el nuevo sistema de coordenadas polares, usualmente este nuevo sistema ya no se lo dibuja, pero pues la región, miren ustedes, que no es la misma, ¿no? Entonces, pues esto es más teoría, no es mucho por complicarse. Enseguida vamos a hacer ejercicios y van a ver que es sencillito, pero pues para que no se confundan por qué R y luego por qué S, pues es por esto. Ok, entonces eso nomás sería esa parte de la explicación. Ahora, pues, y el jacobiano de transformación es para convertir, ¿no? A coordenadas, a las nuevas coordenadas con la integral y pues arreglar todos los errores que tengan en el cambio de coordenadas. Bien, el último es el jacobiano de transformación porque habíamos visto que no es la misma región, ¿no es cierto? Pero para que la integral salga lo mismo, pues para que se compense entre el jacobiano de transformación. Bien, ¿qué es el jacobiano de transformación? Es esto. Miren, de las coordenadas antiguas a las nuevas coordenadas. ¿Y qué es lo que qué es lo que se utiliza? Pues las relaciones de transformación. X igual a r cos tita, y igual a r sin tita. Bien, entonces pues hay que calcular el jacobiano. Este jacobiano, pues ya aparte de las derivadas, es más.
Sencillo. Ahora, pues de aquí, este jacobiano, de las anteriores a las nuevas coordenadas, es lo mismo que el determinante, van a ser 2 por 2, ¿no? 2 por 2. La primera fila van a ser para este primer término, la derivada parcial de x con respecto de r, luego con respecto de tita. Para la segunda fila van a ser para este término, la derivada parcial de y con respecto de r. Aquí va a ser la derivada parcial de y con respecto de tita. Y listo, ¿y qué vamos a utilizar? Las relaciones que ya teníamos, estas relaciones. La derivada parcial de x con respecto de r, aquí va a ser coseno tita nomás, ahí está, coseno tita nomás. La derivada parcial de x con respecto de tita, la derivada del coseno es menos el seno, y ahí me queda eso. Lo mismo con esto, nos va a quedar esto, resolvemos el determinante, diagonal principal menos diagonal secundaria, nos va a quedar esto. Factorizamos r y nos va a quedar coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1, y finalmente nos queda r por 1, pero eso es r no más. Finalmente el jacobiano de transformación a coordenadas polares había sido r. Bien, entonces podemos ver un primer ejercicio bastante sencillito. Nos dice, calcular el área de la parte pintada de la figura. Aquí está la figura y aquí está la parte pintada. Este ángulo dice que vale pi cuartos, aquí también vale pi cuartos. El radio de esto dice que vale 1. Y esto es interesante porque este ejercicio, este mismo ejercicio lo habíamos resuelto en clases presenciales. Y haciendo el cálculo del área, pues nos hemos encontrado con integrales cambios, bueno, el integral del tipo de sustitución trigonométrica, y pues se ha hecho una integral muy larga con arcosenos, hay que utilizar ángulos notables y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no, no conviene tanto trabajarlo el área de bajo esta circunferencia con coordenadas cartesianas. Por eso es mejor transformarlo a coordenadas polares. Bien, entonces directamente podríamos ver aquí que el radio, aquí abajo está, ¿no? El radio siempre va a partir del origen de coordenadas. Eso ya viene de la teoría. Entonces, miren, el radio va a variar desde cero hasta, en esta parte dice que vale 1. O sea, esta distancia es 1. Entonces, miren ustedes, se los voy a dibujar. El radio va a partir desde aquí abajo, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo hasta que aquí va a llegar a valer 1. Pero por aquí vale 1, por aquí vale 1. En todas partes vale 1, ¿no? Entonces el radio va a ser constante. El radio va a partir desde cero y siempre va a llegar a valer 1. ¿Ok? Entonces eso sería. El radio va a ser desde cero hasta 1. Y el ángulo, pues el ángulo es parte siempre desde el eje X positivo, pero pues no, desde ahí va a partir, ¿no? Desde ahí se va a comenzar a contar, pero el intervalo del ángulo tita va a ser desde los ángulos tita, aquí está, mayores a pi cuartos, porque miren, si yo barro un ángulo tita hasta aquí, digamos, hasta pi octavos, digamos. Entonces, pues en ese ángulo tita, pues no hay nada pintado, ¿no? Entonces, el ángulo tita tiene que ser mayor a pi cuartos, ¿no? Desde ahí, el ángulo tita desde ahí va a ir creciendo, tal, 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 tal. Y claro, tita va a ser mayor a pi cuartos, ¿no? El cero es siempre desde el eje positivo de los x, ahí es el cero. Pero pues el ángulo para este ejercicio va a ir desde los mayores a pi cuartos hasta aquí, ¿no es cierto? Hasta ahí. Entonces, ¿y cuánto valdrá este ángulo de acá? Va a ser pues todo el ángulo llano, que sería pi, menos esto de acá, pi cuartos. Eso va a ser 3 pi cuartos. Es decir, el ángulo desde aquí hasta aquí había valido 3 pi cuartos. Y el ángulo tita de la parte sombreada va a partir de este pi cuartos, ¿no es cierto? Porque antes de eso no hay nada. Y va a llegar hasta 3 pi cuartos. Bien, ese sería el ángulo tita. En esta parte no hemos utilizado ecuaciones. En el siguiente ejercicio sí lo vamos a hacer. Pero aquí directamente, por observación, hemos calculado los límites de integración para esta región. Bien, entonces eso sería. Ahora, pues el área de esto va a ser lo mismo que en la integral. Siempre comenzamos con constantes. Pero miren, en este caso los dos límites son constantes, entonces no hay problema. Podríamos comenzar con el tita. Va a ser la integral desde cero hasta, perdón, desde pi cuartos hasta 3 pi cuartos, y al otro extremo su diferencial, ¿no? Estos límites eran para el tita, entonces al otro extremo diferencial de tita. Después de la integral desde cero hasta 1, ¿no? Desde cero hasta 1, al otro extremo su diferencial, diferencial de r. Y en el medio va a entrar, o pues siempre ahí en la integral está el jacobiano, el valor absoluto todavía, el valor absoluto del jacobiano de transformación. Este caso es r, ¿no es cierto? En el jacobiano de transformación a coordenadas polares vale r. Entonces ahí siempre se acompaña con r. Listo, después en la parte teórica, bueno, ya nos hemos pasado. Bueno, y ya está, se nos ha formado esta integral. Ahora netamente queda resolver, ¿no? Desde afuera hacia adentro. Entonces aquí la integral de r diferencial de r va a ser r al cuadrado sobre 2. Evaluamos desde sus límites, desde cero hasta 1, desde cero hasta 1, listo. Luego, esto desde cero hasta 1, ¿cuánto va a dar? Aquí lo había puesto 1. Esto es interesante, ¿por qué no sale 1?
Bueno, a ver, revisaremos esto. Bien, ahí había un error, ¿no es cierto? Ahí evaluando estos límites, pues saldría un medio. Bien, me lo he comido, es un medio, pero ahora ya está arreglado el error. Bien, ahí evaluando estos límites sería un medio. Ahora, pues, un medio puede salir de la integral, ahí está, y luego me va a quedar la integral de este pi cuartos hasta 3 pi cuartos diferencial de tita. Eso, evaluando y demás, nos va a quedar 3 pi cuartos menos pi cuartos. Bien, 3 pi cuartos menos pi cuartos es 2 pi cuartos, eso por un medio, ¿no? Ahí está el un medio. Luego el 2 con el 2 se simplifican y me queda pi cuartos. Finalmente el área había sido pi cuartos. Y pues este pi cuartos es el mismo al que hemos llegado resolviendo en clases presenciales, solamente pues que nos ha salido pi cuartos de una forma más rápida, con integrales más sencillas, ¿no? Entonces, mientras tanto en clases presenciales ese pi cuartos lo habíamos hallado después de hacer cambios de sustitución trigonométrica, cambios interesantes de x al seno, armándonos un triángulo y pues bastante largo, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma, transformando coordenadas polares es mucho más sencillo. Bien, eso sería un segundo ejercicio para este video. Ahora podríamos ver un tercer ejercicio. Este está mucho más interesante. Miren, nos dice calcular la integral, es una integral doble en una región R, y la función a integrando sería la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, diferencial de y, diferencial de x. Miren ustedes, esta integral es una integral, no es cualquier integral, ¿no? La raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado es una integral que nos da el momento polar de inercia de una determinada región. ¿Ok? Ese es nos da el momento polar de inercia. Y esto, pues, de las integrales tiene bastantes aplicaciones, tanto en física como, bueno, en distintas materias, ¿no es cierto? Pero usualmente para las integrales siempre se va a ver problemas de hallar el centroide, calcular los momentos de inercia y demás. Miren ustedes como en estos libros de física, estoy abriendo ahora mismo el Giveler. En el Giveler pues lo hace mucho con integrales y demás, ¿no? Entonces miren, para centroides siempre se utilizan integrales. Aquí utiliza pesos, pero nosotros vamos a utilizar áreas también, ¿no? Bueno, eso es cuando son anchos constantes, densidades constantes, no pasa nada. Bien, entonces para centros de masa igual se pueden calcular el centroide de masa, centroide de volumen también se puede calcular, podríamos hacer ejercicio en clases, pero la cuestión es que, y miren, longitudes de arco también se pueden calcular, solamente son integrales, ¿no? Ahí directamente ya está la formulita, el diferencial y demás. Entonces, pues esto de las integrales tiene bastante aplicación en los problemas de física, ya que pues en cualquier materia o en cualquier carrera que lleve la materia de resistencia de materiales, siempre se van a encontrar problemas con calcular el centroide, calcular, bueno, para cuerpos compuestos igual, ¿no es cierto? Para cuerpos compuestos directamente utilizamos sumatorias, ¿no? Y pues calcular el centroide, momentos de inercia polar con respecto a ejes, un eje, dos ejes. Es interesante, entonces pues todo eso se deduce, todas las fórmulas que ya están hechas se deducen a partir de integrales dobles, integrales triples, teoremas de Papus-Guldins y demás, y es bastante interesante. Quisiera mostrarles también la parte de momentos de inercia, pero pues a ver, quizás esté más abajo, podríamos seguir buscando. Para las resultantes de carga igual, la resultante actúa en el centroide, eso también se puede calcular. Miren ustedes que todos son integrales, entonces pues no hay que menospreciar esto, ya que pues en la vida, bueno, en la vida real sí se utilizan este tipo de cosas. Bueno, usualmente ahora las computadoras ya lo hacen, ya que pues las integrales son igual bastante fáciles con métodos numéricos, pero pues la cuestión es poder plantear la integral por lo menos. Ya una vez planteada la integral, pues ya la computadora lo hace todo, ¿no? Miren ustedes, estamos aquí en la parte de momentos de inercia. Ahora pues aquí están las fórmulas. Miren, la inercia para un eje X es la integral del y al cuadrado diferencial de área. La inercia para el eje Y es la integral de x cuadrado diferencial de área. Y el momento polar de inercia es la suma de esos dos momentos de inercia con respecto a los dos ejes. Y es la integral de r cuadrado diferencial de área. Pero r cuadrado es lo mismo que x cuadrado más y cuadrado. Bien, en realidad esto de aquí no es tanto en sí como el momento polar de inercia, porque tiene la raíz, ¿no? Si fuese x cuadrado más y cuadrado, ahí sí sería el momento polar de inercia. Me estoy confundiendo un poco. Sin la raíz, recién sería momento polar de inercia. Pero bueno, en realidad, pues eso ya vendría de un formulario para no confundirse con eso. Pero miren ustedes que pues todos estos tipos de integrales vendrían ya a tener su aplicación. Y miren ustedes, en este libro se muestra bastante para vigas de tipo doble T y pues es interesante, ¿no es cierto? Para todo esto, sus deducciones, sus ecuaciones, el radio de giro, todo esto viene a partir de las integrales. ¿Ok? Entonces, no estamos estudiando esto en vano, todo tiene su aplicación y pues con esa breve pausa podríamos continuar con el ejercicio. Este es un ejercicio parecido, ¿no? Parecido al momento polar de inercia, en realidad no había sido por un momento polar, ¿no? Esta raíz le está arruinando, pero pues igual se puede calcular.
Bien, nos dice calcular esta integral en la región encerrada por las curvas. Aquí nos da dos curvas, ¿no? Entonces, pues tal vez a simple vista ya ustedes podrían identificar qué curvas son, o tal vez no también. Entonces, pues es lo que vamos a resolver en este ejercicio. Bien, lo primero que usualmente se hace, bueno, antes que nada, miren ustedes en todos estos ejercicios, en la integral tengo x cuadrado más y cuadrado. En las superficies, en las curvas, perdón, tenemos x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, cuando se ve generalmente x cuadrado más y cuadrado, siempre, siempre en cualquier ejercicio, cuando se ve este x cuadrado más y cuadrado, siempre conviene realizar un cambio a coordenadas polares. ¿Por qué convendrá eso? Porque en coordenadas polares x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Y r cuadrado ya es pues un solo término, es más fácil de trabajar y demás. ¿De cierto? Entonces, bueno, antes de transformar a coordenadas polares es conveniente identificar qué tipo de curvas son estas, a qué representan, ¿no? Entonces, miren, me he copiado aquí esto y lo que estoy haciendo para identificar estas curvas es completar cuadrados. Esto va a ser el primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado y demás, ¿no? Entonces, he completado cuadrados y de esto he llegado a esto, de esto he llegado a esto. Esto había representado una circunferencia en el plano, ¿no es cierto? Porque solo tiene x y y. Estamos trabajando en el plano, son integrales dobles también, ¿no? Entonces, una circunferencia en el plano x y de radio 3 está desfasado en el x. Esta había sido igual a una circunferencia de radio 1 desfasado en el x también. Bien, entonces su centro, ¿no? Su centro de esto va a ser en el y igual a 0, en x igual a 3. Ahí está. Su centro de esto va a ser en y igual a 0, en x igual a 1. Ahí está, ¿no? Entonces cada circunferencia tiene su centro. Y nos dice en la región R encerrada por las curvas, estas dos curvas. Entonces, pues estas dos curvas están encerrando una región R. Esta sería la región de integración. Y miren ustedes, si nosotros trabajamos con coordenadas cartesianas, pues a esta región de integración habría que dividirlo, ¿no? A una pequeña región aquí, ¿no? Entonces, el límite superior sería esta curva, límite inferior esta curva, límite superior esta curva, límite inferior esta curva. Después, en esta región, límite superior de esta otra curva, con raíces, límite inferior de esta otra curva, con raíces también. Y sería pues un caos, ¿no? Integrar esto sería bastante largo. Entonces, con coordenadas polares siempre se va a simplificar mucho cuando veamos x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Entonces, bueno, directamente con las curvas que nos da el problema, estas dos curvas nos da, entonces lo transformamos a coordenadas polares. Sabemos que x cuadrado más y cuadrado en coordenadas polares es r cuadrado. X es lo mismo que R por coseno theta. Ahí está el 6, lo mismo aquí. Bien, aquí este R con este R cuadrado se va a ir, me queda R nomás. Finalmente, esta curva grande había sido la ecuación R igual a 6 veces coseno theta. Y miren ustedes, eso es pues, este R igual a 6 veces coseno theta es la expresión de este cilindro, bueno, de esta circunferencia, la más grande en coordenadas polares. Y miren ustedes, es lo que estaba ahí arriba, en la parte de las coordenadas. Aquí, miren, este cilindro, perdón, este circunferencia, este círculo, pues su ecuación dice que es R igual a el diámetro por coseno theta y pues parte desde aquí también, ¿no? Choca con el origen de coordenadas, esta distancia es A. Y miren, lo mismo es aquí, ¿dónde está? R igual a 6 corta en 6, ¿no es cierto? Desde aquí hasta aquí hay una distancia de 6 coseno theta. Ah, claro, tiene sentido. Y para el pequeñito igual, R igual a 2 coseno theta. Bien, ya están en coordenadas polares. Después, el ángulo tita, ¿de dónde a dónde va a variar? Miren ustedes, en estas dos ecuaciones no hay, en ninguno de los dos casos no menciona el ángulo tita. Entonces, pues, podríamos verlo desde, bueno, igualando estas ecuaciones a cero, ¿no? También podríamos hacer eso, igualando a cero, o igualando también estas dos ecuaciones, o también podríamos verlo del gráfico. Miren, el ángulo tita habíamos dicho que siempre parte del eje X positivo, ¿no es cierto? En ese sentido van a ser los ángulos positivos. Bueno, entonces como más o menos un eje de referencia, unas referencias para este ángulo tita vendría siendo aquí tita, vamos a ver esto, aquí cuando se parte de aquí tita vale cero, estando aquí va a valer pi medios, estando aquí va a valer 3 pi medios. Si no me equivoco, no, me estoy equivocando. Aquí abajo va a valer 3 pi medios. 3 pi medios. Aquí va a valer pi nomás, ¿no? Aquí va a valer pi y así. O también podríamos comenzar desde los negativos. Aquí en este sentido va a ser positivo, ¿no es cierto? Si se siempre barre en sentido positivo, en este sentido, entonces pues si yo comienzo desde aquí, pues en esta parte ya serían los ángulos titas negativos. Es decir, si en ese sentido es positivo y en el otro sentido va a ser negativo para los ángulos tita. Ya eso también se puede hacer. Por eso con los ejemplos siempre se entiende mejor. Entonces, este es el sentido, estos datos que me he puesto aquí es en el sentido positivo de los tites. Positivo de los tites. Bien, y si yo
barro en el otro sentido van a ser titas negativos. Es decir, en este punto tita sigue valiendo cero, pero ahora si yo estoy barriendo desde aquí hasta aquí, tita va a valer negativo pi medios. ¿Ya? Es decir, en este punto tita va a valer negativo pi medios, en este eje, digamos, ¿no? Si seguimos barriendo va a valer negativo pi, si seguimos barriendo va a valer negativo 3 pi medios y así. Bien, ese es el análisis de tita. Entonces, para este ejercicio, miren ustedes, tita puede barrer todo esto, ¿no es cierto? Entonces, tita estaría comenzando desde aquí, un valor negativo, un valor de menos pi medios, hasta estar barriendo tal, va a pasar por el cero y va a barrer hasta acá, hasta pi medios. Bien, esos serían los límites para el tita. Y aquí están, miren, tita va a valer desde menos pi medios hasta pi medios. Bien, estamos mezclando, ¿no? Un poco. Entonces, bueno, eso sería todo. Ya tenemos los límites de integración. El R también es interesante analizar. A ver, vamos a mover esto. El R ya no va a partir de cero. Lo más bajo de R va a ser esta curva de acá. Esta curva de R igual a 2 coseno tita. ¿Por qué? Miren ustedes, esta parte de coordenadas polares siempre es un poco interesante de entender. Es un poquito complicado, pero no imposible. Bien, hasta aquí, si nosotros barremos el ángulo R de este cero hasta esta curva, pues estaríamos barriendo vacío. Esta parte de acá no pertenece a la región, ¿no es cierto? La región es lo que está sombreado. Entonces, pues nos vamos a saltar esta parte de acá. Por eso va a partir desde aquí directo el R, desde esta curva de acá, ¿ok? Pero siempre es referenciado al origen de coordenadas. Ya, R siempre va a partir, pero a partir de esta curva no. O sea, su límite inferior de los radios va a ser esta curva de aquí. Y esta tiene ecuación 2 coseno tita. Y lo más lejos que van a llegar los radios es la ecuación de afuera, que es 6 coseno tita. Bien, ya hemos analizado el ángulo, ya hemos analizado el radio, ahora directamente nos queda formarnos la integral. Bien, para los ángulos tita, va a ir desde menos pi medios hasta pi medios, ¿no es cierto? Desde menos pi medios hasta pi medios. Después los radios van a ir desde esta curva de aquí abajo, que tiene ecuación 2 coseno tita, hasta la curva de arriba, 6 coseno tita. ¿Listo? ¿No es cierto? Hasta lo que está más afuera. Lo que está dentro, desde ahí está partiendo desde 2 coseno tita hasta lo que está más afuera, hasta 6 coseno tita. Bien, aquí teníamos la raíz, ahí está la raíz. X cuadrado más y cuadrado, igual hay que transformarlo a coordenadas polares. X cuadrado más y cuadrado sabemos que es r cuadrado. Después, no se olviden del jacobiano de transformación, y ahí están los diferenciales para estos límites. Bien, y ahora solamente queda integral. Aquí la raíz con el cuadrado se va a ir, me va a quedar r nomás. El jacobiano de transformación es r por r es r cuadrado. Y luego hay que integrar. La integral de r cuadrado, estamos integrando un diferencial de r. La integral de r cuadrado es r cubo sobre 3. Evaluamos desde sus límites, desde 2 coseno tita hasta 6 coseno tita. Nos va a quedar 208 tercios coseno cubo tita. Hay que integrar esto con respecto al diferencial de tita. La integral de coseno cubo, ¿cuánto va a ser? Este coseno cubo se lo puede separar como coseno cuadrado por coseno tita, ¿no es cierto? Diferencial de tita. Ahora, este 208 tercios lo he sacado afuera y es constante, pero coseno cuadrado de tita es lo mismo que 1 menos seno cuadrado de tita. Haciendo un cambio de variable igual a u igual a seno cuadrado de tita, o no. A ver, podríamos hacer em, un cambio de variable, sí, ¿no? Un cambio de variable de u igual a seno cuadrado de tita. Miren, su diferencial está ahí, está aquí adentro. Coseno de tita, diferencial de tita. Es el diferencial de u igual a coseno seno de tita, ¿no? Bien, entonces, haciendo ese cambio de variable, pues integramos y finalmente nos va a salir aquí el 1 se va a convertir en seno. La integral de seno cuadrado de tita va a ser seno cubo tita sobre 3, pero eso viene después de haber hecho el cambio de variable. ¿Ok? Si ustedes pueden verificarlo, cálculo 1 nomás ya es, miren, una integral nomás. Luego de resolver esta integral, luego hablamos de sus límites, desde menos pi medios hasta pi medios. Bien, entonces en vez de poner seno tita, vamos a poner seno de pi medios menos seno cubo de pi medios sobre 3 menos seno de menos pi medios menos, y otra vez menos por este menos, ¿no? Seno cubo de menos pi medios sobre 3. Bien, evaluando todo eso desde sus límites, este es cálculo 1 no vacía, no hay problema. Evaluando sus límites, multiplicando por 208 tercios, les va a salir que la integral que nos ha pedido el ejercicio había sido 839, bueno, 832 novenos. Eso va a ser la respuesta a este ejercicio. Bien, miren ustedes que pues parece complicado, pero sería mucho más complicado si se hace con coordenadas cartesianas. Pueden intentarlo ustedes, miren, ya de por sí la integral viene muy interesante, raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, y ponerle sus límites ya, y miren, integrar esto directamente sería con cambio a sustitución trigonométrica, y peor todavía sus límites van a ser terribles
de esta región, ¿no? Entonces es mucho más fácil transformar a coordenadas polares, sus límites se vuelven más sencillitos, la integral se vuelve mucho más sencilla y pues todo se vuelve más sencillo. Entonces, pues esto sería el último ejercicio con coordenadas polares. En clases presenciales vamos a ver muchos más. Bien, bueno, habiendo acabado coordenadas polares, podemos pasar a coordenadas cilíndricas. Bien, coordenadas cilíndricas. Vamos a, bueno, ya estamos entrando a la parte de cambio de coordenadas, pero ahora en el espacio. Miren, ahora estamos trabajando en el espacio. El cambio de coordenadas polares es en el plano nomás. Miren, seguimos en el plano, todo en el plano nomás. Entonces, ahora vamos a trabajar más cambios, pero ahora en el espacio. En el espacio, pues existen cambios de coordenadas cilíndricas, cambio a coordenadas esféricas, cambio a coordenadas esféricas generalizadas, cilíndricas generalizadas. Existen variedad de cambios, pero pues los más importantes son los cilíndricos y los esféricos. Después, si es que nos alcanza tiempo, vamos a ver los generalizados más, pero pues no es tan complicado. Lo interesante es entender esto. Bien, coordenadas cilíndricas. Es muy parecido a coordenadas polares, solamente que ahora en el espacio. Miren ustedes, aquí está toda la teoría, si es que quieren lo leen nomás, pero a ver, yo se los resumo. En un punto, bueno, si tenemos un punto P en el espacio, nosotros sabemos que este punto P lo podemos representar con sus coordenadas X, Y y Z, pero también podríamos representarlo con coordenadas R, θ y Z, ¿ok? Entonces, de este mismo gráfico, ¿qué se representa cada uno de estos? R es la distancia desde el origen de coordenadas hasta la proyección de este punto al plano XY. Miren, este punto lo estoy proyectando al plano XY, me va a botar un punto aquí, podría ser un punto Q, que bueno, aquí, aquí no está el nombre, ¿no? Debería aparecer el nombre de punto Q, qué raro que no haya aparecido el nombre. Bien, tal vez más abajo. No, bien, este punto de acá tiene coordenadas, bueno, tiene el nombre de Q. Necesito, bueno, voy a tratar de editarlo. Bien, entonces este punto de acá, el punto de abajo, tiene nombre de Q. Entonces se nos vamos a tener un segmento OQ. El punto Q es la proyección del punto P al plano XY. Bien, entonces la distancia de O a este punto de acá es el radio R. El ángulo θ sigue siendo el mismo ángulo de antes, miren, es el que se barre a partir, o bueno, considerando el cero, el eje X positivo. Desde ahí se va a considerar cero y va a ser positivo en el sentido antihorario. Ese es el ángulo θ. Ahora, bueno, esos datos nomás. Y el z, miren, la altura del punto sigue siendo la misma para ambos sistemas de coordenadas. ¿No es cierto? Ahí están. Entonces, bueno, esas serían las relaciones de transformación. Miren, esto de coordenadas cilíndricas es muy parecido a coordenadas polares, solamente que, nada, ahora estamos trabajando en el espacio. Este punto de acá tiene una altura z, eso nomás es. Y pues el z en coordenadas cartesianas y en coordenadas cilíndricas viene siendo lo mismo, no hay nada de cambios. Entonces miren, y pues lo único que ha cambiado es el plano XY. En vez de XY estamos poniendo eritita. Es prácticamente lo mismo que coordenadas polares. Miren, en coordenadas polares en vez de X y Y hemos puesto, ¿dónde está? En vez de X y Y hemos puesto eritita. ¿No es cierto? Y ahora es prácticamente lo mismo, solamente que en el espacio. Es muy interesante esto de coordenadas cilíndricas, ya que es muy parecido a coordenadas polares. Ahora, pues las relaciones, miren, incluso las relaciones son muy parecidas. Miren, X es igual a R por coseno θ, Y igual a R por seno θ, Z igual a Z. Estas son las relaciones de transformación de coordenadas cilíndricas. Y el jacobiano de transformación, ¿a qué va a ser igual? Pues ahora va a ser un jacobiano, un determinante de 3 por 3, donde son las antiguas coordenadas a las nuevas coordenadas. X, Y y Z a las nuevas coordenadas R, θ y Z. Y pues esto va a ser un determinante 3 por 3 y esto van a ser las derivadas, ¿no? X con respecto a R, X con respecto a θ, X con respecto a Z, Y con respecto a R, Y con respecto a θ, Y con respecto a Z. Entonces hay que derivar. La derivada parcial de R con perdón, la derivada parcial de X con respecto de R va a ser coseno θ nomás, ahí está. La derivada parcial de X con respecto de θ, la derivada del coseno es menos el seno, ahí está, el R se queda nomás. La derivada de X con respecto de Z, aquí en ningún lugar hay Z, entonces cero, por todo se ha hecho constante, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí abajo, la derivada parcial de y con respecto de r va a quedar cero nomás, la derivada parcial de y con respecto de θ me va a quedar r coseno θ, la derivada parcial de y con respecto de z, aquí no hay nada de z, entonces todo se va a hacer cero, después para el z. La derivada parcial de z con respecto de r, aquí no hay r, entonces se va a hacer cero, la derivada parcial de z con respecto de θ, tampoco hay θ, se va a hacer cero, cero nomás. La derivada parcial de z con respecto de z, esto es uno. La derivada parcial de z con respecto de z es uno nomás. Bien.
Y eso nomás es. Ahora hay que resolver este determinante, como ustedes puedan, como ustedes sepan. Yo lo que aquí haría es agarrarme a este pivote, me agarro esto y pues me va a quedar un determinante 2 por 2, me va a quedar diagonal principal menos diagonal secundaria, ¿no? El producto de diagonal principal menos esto por esto. Finalmente, simplificando y haciendo lo demás, el jacobiano de transformación a coordenadas cilíndricas había salido R. Bien, miren ustedes que el jacobiano de transformación a coordenadas cilíndricas es muy parecido al jacobiano de transformación a coordenadas polares. Ambos son R. ¿No? Entonces, hasta en eso son parecidos. Y ahora, pues, cualquier integral se puede transformar a coordenadas cilíndricas, como están viendo aquí, miren. Y el diferencial de volumen ahora en coordenadas cilíndricas va a ser esto, pero afectado del jacobiano de transformación, ¿no? Ahí está. Y pues un gráfico de esto en coordenadas cilíndricas, si yo quiero un diferencial de volumen en el espacio, pero ahora en coordenadas cilíndricas sería su distancia desde el origen hasta su proyección, una distancia r, una pequeña variación del ángulo θ, una variación de θ, una pequeña variación de la altura, una variación de z. Este pedacito de aquí sería el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Ahí está, miren, ahora es mucho más grande para que se entienda mejor y demás. Bien, ahora pues podemos ver un nuevo problema. Nos dice mediante una integral triple calcular el volumen del sólido encerrado por las superficies uno, 2 y 3. Bien, son tres superficies. Antes de comenzar, otra vez, lo primero que se ve en estas superficies es que tenemos x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado. Pero ahora también vemos z, ¿no? Entonces estamos trabajando en el espacio. Pero igual, cuando veamos x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, ahora en el espacio, ya no conviene pues, convertir a coordenadas polares, porque coordenadas polares es en el plano. Más bien conviene transformar a coordenadas cilíndricas, cuando se ve x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado y demás. Ok, es lo primero que se observa. Ahora antes de, bueno, ahora sí podemos resolver. Lo primero que se hace para esto es un análisis de superficies. ¿Qué representa esto? ¿Qué representa esto? ¿Qué representa eso? Para podernos hacer un gráfico. Entonces, de principio, un análisis de superficies. ¿Esto qué superficie será? Esto es pues x cuadrado, y cuadrado, z solito. Ah, entonces esto debe ser pues una parábola, ¿no? Y además negativo, entonces es un paraboloide, perdón, es un paraboloide que se abre hacia abajo. El z está restado a algo, entonces tiene un desfase en z, ¿no? Entonces, miren ustedes, esto había sido un paraboloide que se abre hacia abajo y tiene un desfase en z. Ese paraboloide es lo que está pintado aquí de color anaranjado. ¿Ok? Es un paraboloide, se abre hacia abajo. ¿Ok? El otro, x cuadrado más y cuadrado igual a 4. Esto no tiene variable z, entonces pues esta curva está en el plano x y nomás y se va a extender en forma paralela a lo largo del eje z. O sea, esto es pues una circunferencia, pero en el espacio va a ser un cilindro. Bien, va a ser un cilindro circular de radio 2 porque 2 al cuadrado es 4, ¿no es cierto? X al cuadrado más y cuadrado igual a radio al cuadrado, sería 2 al cuadrado. Su radio es 2 y además su eje es z, porque no tiene variable z, entonces se expande a lo largo del eje z. Bien, entonces eso sería un cilindro, es lo que está pintado de color celeste, sería un cilindro circular. Y este otro, z más 4 igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué tal si este raíz lo mando al otro lado al cuadrado? Voy a tener z cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Eso es más o menos es como un cono, ¿no es cierto? Entonces, pues si yo le saco raíz a este lado, solo estoy considerando la parte de arriba del cono, porque estoy poniendo raíz positiva. Si le pondrías el raíz negativa, estaría considerando la parte de abajo del cono, ¿no? Entonces, este es un cono que solo estoy considerando la parte de arriba y además tiene desfase en Z. Parte superior de un cono desfasado en el eje Z. ¿Verdad? Sería esto. Y el cono es esto que está pintado aquí de color rosado. O rojo, ¿no? No sé bien qué color será. Entonces, bueno, sí parece más rosado que rojo. Ahora, pues este cono sería esta ecuación de acá. Y ahora, pues estas tres superficies encierran un volumen, ¿no es cierto? Miren ustedes, el paraboloide se intersecta con el cilindro y forma más o menos esta parte de arriba, sería como el techo del volumen. Después, los laterales serían el cilindro para el volumen y la parte de abajo vendría dada por el cono, ¿no? El cono sería la tapa de abajo. Eso sería el volumen que están encerrando estas tres superficies. Ahora yo quiero calcular cuánto será ese volumen. Entonces puedo aplicar integrales triples. Y mejor aún si lo calculo en coordenadas cilíndricas, porque en coordenadas cartesianas integrar raíces, cuadrados y demás, pues se va a hacer complicado. Aunque en este caso, sí, habría que hacer la proyección. Igual miren circunferencia, circunferencia aquí, circunferencia allá. Habría que trabajar con raíces, ¿no? Está complicado en coordenadas cartesianas. Coordenadas cilíndricas está mucho más fácil. Entonces, es lo que vamos a hacer. Conviene pasar a coordenadas cilíndricas. Entonces, todas estas superficies de acá, esta y esta, hay que pasarlo a su forma de coordenadas cilíndricas. ¿Y cómo se hace eso? Pues utilizando las relaciones de transformación.
Esta ecuación de acá, la habíamos dicho que es un paraboloide, un cilindro y un cono, lo vamos a transformar con unas cilíndricas. Z menos 6, Z sigue, Z sigue siendo Z, este 6 lo estoy pasando al otro lado a sumar, y x cuadrado más y cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, igual es r cuadrado en coordenadas cilíndricas. Ustedes pueden verificarlo, miren, x cuadrado más y cuadrado, voy a tener r cuadrado coseno cuadrado de tita, r cuadrado seno cuadrado de tita, me factorizo el r cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado de tita es 1, y me queda r cuadrado nomás, ¿no? Entonces, x cuadrado más y cuadrado en coordenadas cilíndricas también había sido r cuadrado. Bien, y de aquí tenemos la ecuación z igual a 6 menos r cuadrado. Esta va a ser la ecuación en coordenadas cilíndricas del paraboloide de color anaranjado. Y lo mismo con, con los demás. Esto en coordenadas cilíndricas va a ser r cuadrado igual a 2 al cuadrado. De aquí, simplificando aquí, nos queda que r vale 2. R vale 2. Esta es la ecuación en coordenadas cilíndricas. Es una ecuación, aunque no parezca, del cilindro de color celeste. Esto también, el cono. Hay que pasarlo con coordenadas cilíndricas. Z más 4 igual a la raíz cuadrada de r cuadrado. La raíz con el cuadrado se va a ir. Es valor absoluto, ¿no? Pero el r siempre va a ser positivo, entonces r no más. Z es lo mismo que r menos 4. Y esta es la ecuación del cono, de este cono de color rojo, rosado, en coordenadas cilíndricas. Bien, miren ustedes que en ninguna de estas tres ecuaciones nos ha aparecido la variable tita. Entonces, ¿de dónde a dónde va a variar tita? Bien, aquí lo vamos a hacer sobre el gráfico. Habíamos visto nosotros que el tita es pues el ángulo que se barre, bueno, que parte de cero a partir del eje X positivo. Entonces, bueno, el eje rojo es el eje X positivo. Y miren, para este volumen el tita tendría que dar toda la vuelta, ¿no es cierto? Tendría que recorrer toda la vuelta. En este punto el tita me va a botar un radio, en este punto el tita me va a dar un radio igual, en este punto me va a dar un radio. Entonces el tita para este volumen, pues miren, el tita se tendría que dar toda la vuelta. Es decir, tendría que partir de cero, hacer todo el viaje hasta 2pi. Bien, eso del gráfico. Ahora pues, o sea, es decir, va a partir de cero desde ahí, va a dar toda la vuelta hasta llegar a 2pi. Como el tita no tiene restricciones, pues va a dar toda la vuelta nomás. Y listo, entonces eso es lo que vamos a poner aquí. Como en ninguna de las tres ecuaciones nos aparece tita, pues significa que no tiene restricciones, va a ir desde cero hasta 2pi. Bueno, finalmente nos calculamos la integral. El volumen va a ser la integral de este 0 hasta 2pi, diferencial de tita. El radio varía de este 0 hasta 2. ¿No es cierto? Miren ustedes, el radio va a variar de este 0 hasta 2. De este 0 hasta 2 aquí arriba también. Y pues el z, ¿desde dónde hasta dónde va a variar? Em, bueno, aquí, ¿no? El radio va a variar de este 0 hasta 2 en toditos. Y lo que va a ir variando es el z, las alturas también. El z va a variar. ¿Dónde está? Y miren, aquí es función. Entonces no lo podría haber escrito en otro orden. Bueno, también podría haber escrito en otro orden, pero había que cambiar el orden de integración y pues no, no conviene, ¿no? Ven aquí, el radio va a ir desde cero hasta 2. Eso otra vez me explico. El radio, aquí me refiero, ¿no? El radio va a partir, el radio siempre va a pertenecer a plano X y ya. Va a ir desde cero hasta 2, ¿no es cierto? Hasta el cilindro de color celeste. Desde cero hasta 2 va a ir variando, desde cero hasta 2. Y pues para cada radio nos va a ir dando un valor de z. ¿Ok? Entonces, z, ¿cuánto va a valer? Bueno, y los zetas desde dónde hasta dónde van a variar. Es decir, las alturas, desde dónde hasta dónde van a variar. ¿Cuál va a ser la tapa superior y cuál va a ser la tapa inferior? La tapa superior va a ser el paraboloide, entonces, y el paraboloide tiene ecuación z igual a 6 menos r cuadrado. Entonces los z, tapa superior 6 menos r cuadrado, diferencial de z. Y la tapa inferior va a ser el cono, ¿no es cierto? Miren ustedes en el volumen, la tapa inferior es el cono. Y el cono tiene ecuación z igual a r menos 4. R menos 4, ahí está, diferencial de z. Y en el medio no hay que olvidarse de poner el jacobiano de transformación a coordenadas cilíndricas, es r. Listo, entonces hasta ahí es lo más difícil, formularse la integral es lo más difícil y pues ahora solamente queda integrar, nada más. Aquí integro con respecto del diferencial de z, r se considera constante, sale de la integral de 1 con diferencial de z va a ser z nomás, ahí está el z. Lo hablamos desde sus límites de integración, desde r menos 4 hasta 6 6 menos r cuadrado, y nos va a quedar esto. Diferencial de r, diferencial de tita, sus límites. Y aquí, miren ustedes, son límites constantes. Ahora son límites constantes. Y cuando son límites constantes, y aquí adentro se pueden separar las funciones, o sea, se pueden separar en una función de eres, una función de titas, se puede separar la integral. Es decir, aquí ya no hay titas, no hay nada, entonces podemos separar también. Va a ser la integral de este 0 hasta 2pi diferencial de tita. Miren, lo estoy separando. Y aquí, esto va a ser r por 6 más 4 es 10, menos r cuadrado menos r, menos r cuadrado menos r.
Estoy separando las dos integrales. Por la integral de este 0 hasta 2, los límites se mantienen, son límites constantes. Cuando son límites constantes se pueden separar. R por 10 menos R cuadrado menos R, diferencial de R. Listo, tengo dos integrales simples, una integral simple más, hay que multiplicar ambas integrales. Bien, el resultado de esta integral va a ser 2pi y el resultado de esta integral, pues hay que resolverlo. Resolviendo estas dos integrales y multiplicando los resultados, me va a quedar que el volumen había sido 80 pi tercios, unidades cúbicas, ¿no? De volumen. Bien, entonces eso sería este ejercicio en coordenadas cilíndricas. Si es que algo no se ha entendido o si es que muchas cosas no se han entendido, me dicen nomás. Con todo gusto les voy a responder. Y pues siempre en clases presenciales tal vez vamos a resolver más ejercicios. Tal vez se entienda mejor incluso ahí. Bien, podemos pasar a coordenadas esféricas. Otra vez, como resumen. Coordenadas esféricas. Bueno, la teoría. Un punto P en el espacio, igual, coordenadas esféricas trabajan en el espacio. Un punto P en el espacio se puede ser representado por los puntos X, Y, Z. Eso es en coordenadas cartesianas. O si no, en coordenadas esféricas puede ser representado em, por la terna rho, phi y tita. Otra vez, esto depende también de la bibliografía, porque algunos docentes en vez de poner phi aquí ponen tita y en vez de poner tita aquí ponen phi. O sea, cambian la notación, pero pues simplemente es notación, no va a cambiar mucho. Más bien voy a tratar de hacerles entender lo mejor posible de modo que no se confundan con la notación. Entonces, a ver, hasta aquí, antes de continuar, vamos a... Bien, bueno, como les había dicho, ¿no? Ahora este punto P en coordenadas cilíndricas puede ser expresado por esta terna de acá. Bien, del mismo gráfico, pues puede ser deducidas estas relaciones de transformación, que no son tan sencillas como las relaciones de transformación a coordenadas polares o coordenadas cilíndricas. Más bien, bueno, es sencillo. Miren, la distancia, o bueno, el segmento de recta que une al origen de coordenadas con el punto P es un segmento de recta que se le llama ρ, ¿ok? O este de ρ también tal vez puede cambiar de acuerdo a la bibliografía. Otros docentes en vez de poner ρ le pueden poner R nomás. Bueno, tampoco interesa tanto, simplemente es notación. Bien, esa distancia R, si yo lo proyecto al plano XY, voy a tener, y este es el ángulo, este es el ángulo phi, se barra a partir del eje Z positivo, el ángulo tita se barra a partir del eje X positivo, bueno, a partir del eje X positivo vale cero, y aquí también, a partir del eje Z positivo vale cero. Entonces, bueno, este punto P, este segmento recta OP, podría proyectarlo al plano XY, teniendo un segmento recta OQ. ¿Cómo proyecto eso? Pues voy a tener, esta sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Miren ustedes, lo voy a pintar acá. Bueno, por ángulos opuestos por vértice, aquí el ángulo phi se va a repetir acá, ¿no es cierto? Aquí va a estar el mismo ángulo phi por ángulos opuestos por vértice. Entonces, pues aquí se nos va a formar un triángulo rectángulo. Miren ustedes, entonces, donde este segmento OP sería pues la hipotenusa. Y si yo quiero este cateto de aquí abajo, pues va a ser la hipotenusa por el seno de este ángulo, ¿no es cierto? De este ángulo phi. Entonces, esto sería la distancia OQ. Sería el ρ por el seno de phi. Y eso es lo que tenemos aquí, miren, ρ por seno de phi, ρ por seno de phi. Eso es la distancia desde O hasta Q. Es la proyección de OP sobre el plano XY. Bien, entonces ya tengo esto. Tengo OQ, había sido ρ por seno de phi. Ahora, si yo quiero la distancia X, ahora sí es lo mismo que antes. Si yo quiero la distancia X, va a ser esta hipotenusa por el coseno del ángulo tita. Entonces va a ser ρ por seno de phi, que es esta distancia de acá, por el coseno del ángulo tita, que va a ser coseno tita. Y si yo quiero la distancia y, va a ser rho por seno phi, eso es la distancia de verde de acá, por el seno de tita, por el seno de tita. Yo quiero el otro lado, ¿cierto? Listo. Y ahora para la parte vertical, para las alturas, pues basta multiplicar por el coseno directamente. Si yo tengo esta hipotenusa, me fijo en este triángulo rectángulo, ¿cierto? Yo quiero esta parte de acá, esta distancia que va a ser la altura del punto P, pues tengo que multiplicar esta hipotenusa por el coseno de este ángulo, por el coseno de phi, ¿cierto? Si yo quiero la altura, entonces, pues va a ser z por coseno de phi. Listo, entonces no interesa si la notación cambia. Si aquí fuese tita, entonces aquí sería z igual a rho por coseno tita. En vez de phi, en todo lado ponemos tita, ¿no? Tita. Aquí también tendríamos que poner tita. Y aquí en vez de tita, poner phi, ¿no? Entonces cuando veamos tita, ponemos phi. Bien, entonces simplemente es notación, no cambia mucho. En realidad lo que tienen que entender es que esto es, usualmente yo le llamo ángulo vertical porque se va a partir del eje Z en forma vertical.
Y a esto lo llamo ángulo horizontal porque se barre en forma horizontal que pertenece al eje XY, a plano XY. ¿Ok? Entonces, tal vez podrían guiarse con eso. Y pues bueno, ahora siempre con ejercicio se entiende mucho mejor, ¿no? Bueno, y algo más. De estas tres relaciones de acá, esta y esta, si ustedes hacen x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado aquí en estas tres relaciones, hacen simplificaciones y demás, van a llegar a que esto había sido lo mismo que radio al cuadrado, rho cuadrado. Ya, esta es una relación que siempre nos ayuda en coordenadas cilíndricas, perdón, coordenadas esféricas. Bien, y además el jacobiano de transformación a coordenadas esféricas para las integrales ya es pues este jacobiano es un determinante 3 por 3, la derivada de x con respecto de rho, con respecto de phi, con respecto de tita, aquí está, primera fila, luego con los y, segunda fila, con los z, segunda, tercera fila. Y ahora pues aquí hay que derivar, y esto muchas veces ha sido parte, no es ya toda una pregunta entera, pero sí ha sido una parte de examen de auxiliatura, porque muchas veces esto directamente lo ponemos fórmula y pues ya no realizamos el determinante. Entonces, pues aquí, y para el determinante hay que saber derivar, ¿no? Para los jacobianos hay que saber derivar. La derivada parcial de x con respecto de rho, aquí, en esta relación nos fijamos. La derivada parcial de x con respecto de rho, el rho se va a hacer 1 y me queda seno phi coseno tita. Seno phi coseno tita. La derivada parcial de x con respecto de phi, la derivada de x con respecto de phi. Aquí, a ver, seno de phi. La derivada del seno es el coseno. Entonces va a ser rho por coseno phi por coseno tita. Coseno phi, coseno tita. Rho, ahí está. Luego la derivada de x con respecto de tita. La derivada del coseno es menos el seno. Entonces ahí está el menos, rho, sen phi, sen tita. ¿No es cierto? El coseno se ha vuelto en seno y negativo además, ¿no? Y después lo mismo con los 10, ahí están todos estos, ¿no? Con los z también, la derivada de z con respecto de rho, la derivada de z con respecto de rho, el rho se va a hacer 1, me queda coseno phi más. La derivada de z con respecto de phi, va a ser la derivada de esto con respecto de phi, la derivada del coseno es menos el seno de phi. La derivada de z con respecto de tita, aquí en ningún lado hay tita, entonces todo se va a hacer 0, ahí está 0. Resolviendo este determinante 3 por 3, eso lo habían visto ya en la última parte de álgebra 1, o tal vez lo deben estar viendo en álgebra 2, que seguro ya lo han pasado porque es uno de los primeros capítulos. Entonces, pues es fácil resolver este determinante, se podrían agregar pivote esto, o cualquier método que ustedes quieran, incluso sarus, ¿no? Pero siempre hay que aprovechar los ceros, entonces pivote esto, o pivote esto, luego la suma de dos determinantes, como ustedes quieran, los resuelven este determinante 3 por 3, y el resultado les va a salir rho cuadrado por el seno del ángulo vertical. Y no, no voy a decir directamente phi, porque qué tal si en vez de poner phi alguien le hubiese puesto tita y aquí abajo le hubiese puesto phi. Entonces no quiero que se memoricen así, más bien memoricen así. El jacobiano de transformación había sido lo mismo que radio al cuadrado por el seno del ángulo vertical, y el ángulo vertical es este siempre que forma con el eje z. ¿Ok? Entonces así ya no interesa el nombre. Si aquí estuviese tita, entonces sería por seno de tita. Si aquí estuviese phi, entonces seno de phi, ¿no? Lo que importa es que sea este ángulo de acá, el ángulo vertical. ¿Ok? Bien, entonces sería el jacobiano de transformación y el diferencial de volumen sería este. Diferencial de volumen en coordenadas cartesianas es el diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Pero pues ahora en coordenadas cilíndricas va a ser el jacobiano de transformación por diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. Y listo, entonces cualquier integral triple se puede transformar en coordenadas esféricas y queda de la forma así, ¿no? La región cambia, ya les había mostrado por qué. Hay que transformar coordenadas cilíndricas. En vez de x ponemos su transformación, en vez de y ponemos su transformación, en vez de z su transformación. No hay que olvidarse del jacobiano de transformación de coordenadas y los diferenciales. Bien, eso sería cualquier integral triple expresada en coordenadas esféricas. Tal vez la teoría siempre cueste entender un poco, entonces revisaremos este ejercicio. Bien, antes de hacer el ejercicio aquí había un gráfico. Este gráfico igual es para entender un poco cómo se forma el diferencial de, bueno, el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Miren ustedes, este sería el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas. Y pues es bastante interesante. Ahí está el tita, su incremento de tita. Bueno, estos incrementos si se hacen pequeñitos, pues serían diferenciales, ¿no? Entonces se convertiría en diferencial. En realidad sería el incremento de volumen en coordenadas cilíndricas. Entonces, pero es muy parecido, ¿no? Entonces ahí está el ángulo tita, su incremento, el radio, su incremento. Entonces sería como la base por la altura, por la profundidad y demás haciendo demás cosas, pues se llega a este diferencial de volumen, a este de acá. ¿No es cierto? Rho cuadrado, seno phi, diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. Bien, se llega a este diferencial de volumen, tiene esta fórmula. Bueno, no tanto así con diferenciales, ¿no? Sería aquí con variaciones, pero si estas variaciones son pequeñas, se convierten en diferenciales. Listo, entonces, ahora sí. Bueno, si son muy, muy pequeñas, ¿no? Si las variaciones son muy, muy pequeñas, se hacen diferenciales, pero tienen que ser muy, muy pequeñas. Bien, un último problema para este video que ya está siendo muy largo. Nos dice un problema 5: calcular el volumen del sólido limitado por las esferas con centro en el origen y de radios 2 y 3 respectivamente, ¿no?
Y la parte superior al cono es z igual a raíz cuadrada de todo x cuadrado más y cuadrado. Bien, entonces, lo primero siempre un análisis de superficies. De principio, un análisis de superficies. No nos dice esferas con centro en el origen, o sea, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, sin desfase porque su centro está en el origen, dice. Y radios 2 y 3, o sea, 2 al cuadrado y 3 al cuadrado. Bien, esas son las dos superficies. Dice que hay un volumen entre estas dos esferas y además, en la parte superior al cono, z igual a raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. O sea, de este cono en la parte de arriba, ¿no? Bien, entonces, en la parte de arriba de este cono y entre estas dos esferas se forma un volumen, dice, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver que dentro de estas dos esferas ya de por sí hay un volumen, ¿no es cierto? Dentro de estas dos esferas, pero también arriba de este cono igual va a haber un volumen, ¿no es cierto? Arriba de este cono y entre las dos esferas va a haber un volumen. Entonces, ese volumen es lo que vamos a calcular. Pero ahora aquí viene lo interesante. Miren, vemos x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado, x cuadrado y cuadrado. Convendría pasar a coordenadas cilíndricas, pero también vemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Cuando están los tres ahora y de esta forma todavía, conviene hacer un cambio a coordenadas esféricas. ¿Ok? Entonces, conviene hacer un cambio a coordenadas esféricas. Bueno, conviene pasar a coordenadas no cilíndricas. No cilíndricas. Aquí está mal. No son coordenadas cilíndricas. Son coordenadas esféricas. Ven, es un error de typeo. Son coordenadas esféricas. Eso también lo voy a corregir. Entonces, conviene hacer un cambio a coordenadas esféricas. Y las relaciones de transformación son estas acá, ¿no es cierto? Lo que habíamos visto más arriba. Las relaciones de transformación a coordenadas esféricas son estas. Aquí está. No son cilíndricas, es un error, ¿ok? Aquí es esféricas. Entonces, las relaciones de transformación son estas. Hay que transformar esto, todas estas tres superficies, a coordenadas esféricas. Bien, les había dicho que x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho al cuadrado igual a 3 al cuadrado. Esto igual va a ser rho cuadrado igual a 2 al cuadrado. Aquí ya no está tan sencillo. Hay que poner en vez de z, hay que poner rho coseno phi. Raíz cuadrada, en vez de x hay que poner rho seno phi coseno tita. Rho sen phi coseno tita y como está al cuadrado, todo dicho al cuadrado. Más, en vez de y hay que poner rho sen phi sen tita. En vez de y hemos puesto rho sen phi sen tita. Y como estaba al cuadrado, todo dicho al cuadrado. Bien, y esta parte de aquí, miren, el cono parece que en vez de hacerse más fácil, se ha hecho más difícil, ¿no? Pero no, se puede simplificar. Miren ustedes, aquí tengo rho cuadrado, aquí tengo rho cuadrado, puedo factorizar ese rho cuadrado, lo saco de la raíz, y este rho con el rho que he sacado de la raíz se van a ir. Me va a quedar coseno phi. Y después aquí, miren, tengo seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de tita, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de tita. Tengo seno phi cuadrados. Puedo factorizar ese seno phi cuadrado. Me va a quedar esto, coseno cuadrado de tita más seno cuadrado de tita. Pero esto es pues 1. Y me va a quedar raíz con este cuadrado, se van a ir. Y me va a quedar que coseno de phi va a ser lo mismo que seno de phi. Ahora hay que resolver esta ecuación trigonométrica. ¿En qué casos, o sea, para qué valores de phi el coseno y el seno me va a dar lo mismo? ¿Para qué valores? Pues el primer valor que salta a la vista es que phi valga pi cuartos. Porque miren, coseno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2 y seno de pi cuartos también es raíz de 2 sobre 2. Bueno, ambos son lo mismo, se verifica, entonces la respuesta sería phi igual a pi cuartos. Pero ¿cómo que la respuesta? No, no tiene sentido, ¿no es cierto? En realidad sí tiene sentido. Este cono de acá, este cono se ha transformado a coordenadas cilíndricas, esféricas, a que phi valga pi cuartos. Ok, o sea, este cono se ha transformado a esto. Y nada más. Eso sería la transformación de este cono a coordenadas esféricas. Miren, este cono con letras y demás se ha transformado a una constante en coordenadas esféricas. Muy interesante. Bien, ahora pues, bueno, ya está. Y ahora lo que queda hacer es que identifiquemos, ¿no? Identifiquemos de dónde a dónde va a ir rho, de dónde a dónde va a ir phi, de dónde a dónde va a ir tita. Eso lo voy a hacer sobre este gráfico, ¿ya? Entonces, el rho, miren ustedes aquí para el gráfico, el radio rho, su límite inferior va a ser la esfera de adentro y su límite superior va a ser la esfera de afuera, ¿no es cierto? El rho va a ir variando así en todos los sentidos, ¿no es cierto? Bueno, me dibujaré un hito más. Luego, el ángulo phi, el ángulo vertical, va a ir variando hasta que choque con el cono, ¿no es cierto? ¿Y cuánto valdría ese ángulo phi hasta que choque con el cono? Es pues el ángulo que hemos hallado, pi cuartos, o sea, 45 grados. El ángulo phi va a variar hasta 45 grados, hasta que choque con el cono. Porque si ese ángulo phi se pasa más abajo, pues ya estamos abajo del cono y nos dice el problema que tiene que estar arriba del cono, ¿no? En la parte superior del cono, dice. Entonces,
pues el ángulo phi va a ir desde cero hasta pi cuartos nomás. Listo, y en ningún momento nos ha aparecido el ángulo horizontal, o sea, el ángulo tita. Entonces, pues el ángulo tita, miren ustedes, en la misma figura se ve que el ángulo tita tiene que dar toda la vuelta para cubrir todo el volumen, porque miren aquí tengo un pedacito de volumen, aquí también tengo un pedacito de volumen, atrás tengo volumen, en todo lado tengo volumen, en toda la vuelta tengo volumen. Entonces, el phi, el ángulo horizontal, tiene que dar toda la vuelta para barrer todo el volumen que tenemos. Bien, entonces, esos serían los límites de integración. Ahora, aquí abajo está eso, miren ustedes. Los límites. El rho va a ir desde 2 hasta 3, ¿no es cierto? Desde la esfera pequeña hasta la esfera grande, el radio, ¿no es cierto? Después el phi es el ángulo vertical, va a ir hasta pi cuartos, habíamos dicho, hasta que choque con el cono, ¿no es cierto? Porque si se pasa más abajo, pues ya no va a estar arriba del cono. Bien, entonces va a ir desde cero hasta pi cuartos. Y el tita, el ángulo horizontal, pues va a dar toda la vuelta para barrer todo el volumen. O sea, desde cero hasta 2pi. Toda la vuelta es 2pi. Y listo, ya tengo los límites y ya está. Directamente el volumen va a ser lo mismo que desde cero hasta 2pi para el ángulo tita, diferencial de tita, desde cero hasta pi cuartos para el ángulo phi, desde 2 hasta 3 para el radio, y aquí no hay que olvidarse de poner el jacobiano de transformación, r cuadrado seno de phi, seno del ángulo vertical, ¿no es cierto? Y listo. Esa misma integral está aquí abajo y ahora hay que resolver. Esta sí no lo he resuelto paso por paso, el video ya es muy largo también y el PDF ya estaba muy largo también. Pero este es bastante sencillo. Miren aquí, este es interesante. Los límites para todas las integrales son constantes. Entonces se pueden separar las integrales. Miren ustedes, estos límites eran para el diferencial de tita, entonces los estoy separando. Porque los límites son constantes para todos. Entonces la integral desde cero hasta 2pi, diferencial de tita. La integral desde cero hasta pi cuartos, diferencial de phi. Pero pues también tengo una función con phi, seno de phi. Entonces ahí lo pongo, seno de phi. Después la integral desde 2 hasta 3, diferencial de radio. Pero también tengo una función con el radio, r cuadrado. Entonces r cuadrado. Bueno, aquí le he puesto r. No, aquí le he puesto r. Bueno, miren, no estoy utilizando la misma notación, debería ser rho. En vez de poner r, debería ser rho. Bueno, así tú también lo voy a corregir, simplemente es notación. Miren, en vez de rho, le he puesto r. Errores de typeo. Entonces, pues, bueno, al final el resultado va a salir lo mismo. Simplemente en vez de rho le he puesto r. No cambia nada. Simplemente es notación. Bien, al final el resultado sale lo mismo. Ok, entonces miren este integral, lo he separado en tres integrales. Y ahora estas integrales son sencillas. La integral del seno es menos el coseno y hay que evaluarlo desde sus límites. Aquí hay que integrar esto, la integral de r cuadrado es r cubo sobre 3. Hay que evaluarlo desde sus límites y demás. Y finalmente, simplificando todo bonito, les va a quedar que el volumen había sido 19 tercios por 2 menos raíz de 2 por pi unidades cúbicas. Ok, entonces ese había sido el volumen que hay dentro de estas dos esferas y el cono. Bueno, eso sería todo. Parece que se ha hecho muy largo el ejercicio, pero créanme, hacer esto en coordenadas cartesianas sería mucho, mucho más complicado. Y pues conviene siempre hacerlo en coordenadas esféricas en este caso. Bien, eso sería todo por el video de hoy. Ha sido muy teórico y también unos cuantos ejercicios muy interesantes, pero pues hay muchos más y pues hay que practicar. Entonces eso lo vamos a hacer el martes en nuestras clases presenciales. Eso sería todo por el video de hoy. Gracias por su atención. Si tuviesen dudas en cualquier parte, me dicen nomás. Y pues nos veríamos en nuestras clases presenciales. Hasta luego.